bastante particular, ¿no? Como todos los otros, lo venimos hablando, personas imperfectas, en las cuales la Biblia no esconde nada, ¿no? No, directamente habla y expresa con transparencia todo lo vivido por Jacob. Y vemos que a pesar de las imperfecciones y de las debilidades de los hombres, Dios sigue cumpliendo su propósito, Dios sigue avanzando en sus planes. Así que hoy nos toca leer Génesis, tenemos muchos pasajes, vamos a ir, si me acompañás, Génesis 35, vamos a leer la primera parte, versículo 16 hasta el 29, y también tenemos todo el capítulo 36, son 43 versículos, mucha genealogía, pero interesante para analizar. Así que vamos a ir Génesis 35 del 16 al 29. Vamos a leer a partir de allí. Dice así, yo tengo la versión, la NBI, dice: después partieron de Betel cuando todavía estaban lejos de Efrata. Leo el versículo 14 y 15 del capítulo anterior para saber con qué está conectado, ¿no? Porque dice, después partieron de Betel. Bueno, versículo 14 del capítulo 35 dice, Jacob erigió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado. ¿No? Dios le había hablado. Jacob había tenido un encuentro con Dios. Dice que vertió sobre ella una libación y la ungió con aceite. Y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios, ¿no? Entonces, después de ese encuentro, dice el versículo 16, partió, ¿no? Se fue hasta Efrata. Dice que Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. Es como una ofrenda, ¿eh? Es una... Sí, puede ser líquido, aceite, ¿no? Lo podríamos estudiar, yo no lo tengo. ¿Alguien tiene eso? Si es vino específicamente. Ofrenda líquida, claro. No sabemos qué ofrenda es, claro. Líquida seguro, ahí está. Pero bueno, tarea para elevar, podemos verlo. Porque no es la única vez que aparece esto, ¿eh? Varias veces aparece esta forma. Ahora dice que Raquel dio a luz, versículo 16, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo, no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni. Pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Efrata, que es Belén. Sobre la tumba Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Israel siguió su camino y acampó más allá de Migdal Edar. Vamos a leer hasta ahí. Bueno, acá vemos un evento, ¿no? Particular, parte de la vida, ¿no? La gente nace, vive y muere. Nos va a tocar a todos, ¿no? ¿Quién dice amén? A todos nos va a tocar, es así. Es vino, dice acá, mirá. Bien, Carlos. Hoy viniste con todo. Bien, yo no sabía. No lo sé todo, Carlos. Entonces, acá vemos un episodio muy especial y no sé si a usted le llama la atención algo de este texto. Carlos le llama la atención el cambio de nombre. ¿Qué más? A mí cuando lo leí, inmediatamente me vino algo a la mente, ¿no? Sobre Raquel específicamente, ¿no? Raquel le robó los ídolos a su papá. Bien.
Cosas raras, ¿no? Ahora, ¿cómo muere Raquel? ¿En qué circunstancia muere Raquel? En un parto. Y una de las frases más fuertes que Raquel va a decir y pronunciar en toda su vida, registradas en la Biblia, está en Génesis 31. ¿Quién lo busca? Génesis, capítulo 30, versículo 1. ¿Qué dice? Cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celo de su hermana y le rogaba a Jacob: dame hijos o moriré. ¿No? ¿En qué circunstancia muere Raquel? Dando a luz. Podría haber muerto de cualquier otra forma, pero muere en esta circunstancia, ¿no? Paradójicamente Raquel va a morir en medio de un parto y ambas cosas de las que ella dijo se convirtieron en realidad, ¿no? Tuvo hijos y murió como consecuencia de ello, ¿no? Ahora, recordemos que para Raquel el tener hijos era una obsesión. Era un tema recurrente, era algo constante en su mente. Y fíjense, según el texto que acabamos de leer, la motivación de tener hijos, ¿cuál era? ¿Por qué quería tener hijos ella? Competencia con la hermana. Si bien en aquel momento el tener hijos era algo muy, muy importante, y el no tenerlos, la mujer era estigmatizada, ¿no? Era como rechazada. El tener muchos hijos era sinónimo de bendición, de poder. Pero acá, en este texto, Raquel dice que tuvo celos, ¿no? Y a través de eso, dame hijo. Y se lo pide a Jacob. ¿Quién más tuvo una actitud parecida a la de Raquel? ¿Sara? Ana también. Después vamos a ver un poco de Ana, pero es interesante esto, ¿no? Que evidentemente en el corazón de Raquel había una idea muy fija, a tal punto que el tener hijos para Raquel se transformó en un ídolo. Se transformó en un ídolo. Y fíjense que no solamente esta mención particular, aislada, sino que hay otra mención. ¿Recuerdan cuál fue el primer hijo de Raquel? José. ¿Qué significa José? Que el Señor me añada otro hijo, ¿no? O sea, constantemente esta idea de Raquel y tener hijos estaba ahí presente, ¿no? Obsesionada, transformándose en un ídolo. Ahora, cuando analizamos estas actitudes de Raquel o en cualquier otro personaje bíblico, aunque nos incomode, podemos vernos reflejados, ¿no? Hay ciertos temas, hay ciertas personas, hay ciertas circunstancias, las cuales terminan siendo para nosotros un ídolo, ¿no? Y a veces decimos esto: si no llego a tener esto o aquello, no voy a ser feliz, ¿no? O si llego a perder esto que conseguí, me muero. Ponete a pensar. Capaz que en esta semana mismo, ¿no? Quizás no lo habremos expresado de esa manera, pero pensá en algo que decís: no, si me sacan esto me muero, no puede ser. Aunque sea algo muy, muy triste y muy fuerte, ¿no? Pero si llegamos a pensar esto o a vivirlo, estamos expresando de alguna u otra manera que Cristo no es lo más importante de nuestra vida. No es lo más trascendente, no es nuestro amor mayor. Y es cierto que hay situaciones duras, difíciles, pero si estamos con Cristo, todo se puede, salir adelante. El Señor nos da las fuerzas, nos renueva. En su gracia podemos seguir viviendo. Pero muchas veces somos como Raquel, ¿no? Y el ser humano tiene esta tendencia, y un pasaje que siempre mencionamos es lo que dijo Jeremías 2:13, ¿no? Porque cualquier cosa que podamos llegar a buscar siempre va a quedar corto, chico, ¿no? Jeremías dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Solo Cristo puede suplir lo que nuestras almas sedientas necesitan.
Así que eso es una lección también para poder tomar y ver a través de esta vida. Ahora, leyendo algunos comentarios respecto de Raquel y este momento de la muerte, algunos dicen que consecuencia de esta muerte de Raquel tuvo que ver justamente con el tema de esconder los ídolos. En Génesis 31-32 dice Jacob, ¿no? Recuerden que Labán estaba desesperado porque cuando fue, me faltan los ídolos, me faltan ídolos, me faltan algunos dioses que estaban ahí colgaditos en algún lado. Y se los dijo, vos Jacob, vos te estás robando, ¿no? Está huyendo Jacob. Y Génesis 31-32 dice, pero aquel con quien encuentres tus dioses, eso dice Jacob, no vivirá. En presencia de nuestros parientes, indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. No sé si será o no será consecuencia de esto, pero es un dato más para tener en cuenta ahí respecto a esto, ¿no? Ahora, Raquel, antes voy a hacer una pregunta. ¿Dónde eran sepultadas las personas relacionadas a la familia de Abraham? Cosa que vimos. Me acuerdo, yo di esa lección, así que lo tengo representa. En la cueva de Macpela. ¿Quién conoció a Macpela? ¿Recuerdan? Abraham había tenido una negociación para comprarla. Abraham tenía bien fijo, quiero ese lugar, dice, ¿no? Esa cueva quiero, no quiero otra. Y hay una negociación, sí, bueno, te la doy, te la regalo, ¿no? Había algo en la época que se hacía de esa manera. Y la compra justamente para eso, la cueva del campo de Macpela. Génesis 25, 8, 10 dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manred. Heredad que compró Abraham de los hijos de Et, allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. ¿Ok? Bueno, ¿dónde fue sepultada Raquel? Ahí justamente no. Lo acabamos de leer. ¿No? Lo acabamos de leer. Así murió, versículo 19 del capítulo 35, así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Efrata, que es Belén, ¿no? ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Casi me matan por decir eso. En realidad me corrigieron, me dijeron, es casa de abundancia. Claro, tiene que ver también con la abundancia, pero es casa de pan, casa de abundancia. Ahí fue sepultada Raquel. La pregunta es por qué Raquel no fue sepultada en la cueva designada a los de la familia de Abraham. Vos, Carlitos, que hoy viniste ungido. A ver. ¿Por qué? Debo decir algo, yo estoy como Carlitos, no sé la respuesta. Pero me llama la atención. ¿Dónde fue sepultada Lea? Pues por ahí, ninguna de las dos estuvieron ahí. Génesis 49, 31. ¿Quién lo busca? ¿Cómo que? Tal cual, Génesis 49, 31 dice, allí están enterrados Abraham y su esposa, Sara. Allí también están enterrados Isaac y su esposa, Rebeca. Y allí enterré, dice Jacob, ¿a quién? A Lea. Es llamativo. ¿Cómo, Cris?
porque fue la primera esposa, dice Cristina. Bien. De Lea. Ahora vamos a ver los hijos. Tengo acá, cuando veamos Benjamín. Pero los hijos de Lea, viene el linaje ¿de qué? ¿De qué tribu? ¿Recuerdan? De Judá. De Judá. Pero es interesante pensarlo, ¿no? Y aparte, Jacob, ¿cuál era su esposa favorita? Raquel. Aún así, no estuvo en esa cueva, ¿no? Detalles que no son sin querer, ¿no? Que nos deja la Escritura. Ahora, la esposa favorita Raquel dio a luz un hijo al precio de su vida. ¿Y cómo lo llamó Raquel a su hijo? Benoni. ¿Qué significa? Hijo de mi aflicción, ¿no? De mi dolor. Evidentemente era lo que ella estaba viviendo en ese momento, ¿no? Y lo dijo de esa manera. Pero fíjense que Jacob rompió un precedente. Jacob no se va a llamar así, ¿no? Y le puso Benjamín, que ¿qué significa? Hijo de la mano derecha. Ahora nosotros podríamos pensar en esto inmediatamente, bueno, en vista de que para la raza semítica la mano derecha tiene un simbolismo, ¿no? De poder, de autoridad, de fortaleza, de honor. Algunos dicen que ese nombre significa hijo de la fortuna, pero en las circunstancias en las cuales estaban, seguramente no sea ese el significado. Cuando alguien en Palestina señalaba direcciones, se paraba enfrente de qué punto cardinal. No. Del este. Irma dice del este, claramente. Cuando iban a señalar, se paraban hacia el este. Entonces, la mano derecha, ¿qué sería? El sur. Muy bien. Entonces, hijo del sur, ¿no? Podría ser que signifique el nombre hijo del sur o meridional. Y generalmente tenían que ver, ¿no? Los nombres. Y el segundo hijo de Raquel fue el único hijo nacido fuera de la región donde habían nacido los demás hijos. Y con el nacimiento de Benjamín se completa la lista patriarcal de las 12 tribus de Israel. Y acá lo leo, ¿no? Génesis 35, 23 al 26, vamos leyendo. Dice, los hijos de Lea fueron Rubén, que era el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilhá, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Zilpá, la esclava de Lea, fueron Gad y Aser, ¿no? Dice, estos fueron los hijos que tuvo Jacob en Padán Aram. La mayoría fue ahí, excepto Benjamín, que como dijimos recién, nació en este lugar, en estas circunstancias tan especiales, y que después Benjamín va a aparecer en la historia de ¿quién? La historia de José, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando reconoce a los hermanos en Egipto, le dice, tráeme, ¿no? Tráeme a Benjamín. Ahí aparece de nuevo esta situación. Ahora, ahí vamos a eso. Justamente lo que vamos a leer ahora. Exacto. Dice el versículo 21 y 22, ¿no? Dejamos ahí para leer. Dice, Israel siguió su camino y acampó más allá de Migdal Edar. Versículo 22. Mientras vivían en esa región, Rubén fue y se acostó con Bilhá, la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de esto, mi versión dice, se enojó muchísimo. ¿Quién tiene la Reina Valera? ¿Qué dice Nati? Lo cual se enteró, digamos. La Reina Valera, el texto dice,
Mira, Jacob se enteró de que Rubén se había acostado con su concubina y nada más. La BTX versión 3, ¿alguien tiene acá? Quedó viejita esa, pero ¿la verdad tenés? ¿Qué dice? ¿Se enteró? Ok. ¿Alguien tiene la BTX 4? ¿Quién está más adelantado? Bueno, la 4, que es la última versión, dice similar a la NBI. Dice que se enteró y se enojó muchísimo. La BTX, la cuarta edición, dice esto mismo, igual que la NBI. La diferencia está en el texto que toman, ¿no? Algunos es la Septuaginta, que es la Reina Valera, y el texto masorético es el que toma la NBI y la otra versión. Mirá. Ahora, para mí cambia mucho si el texto, si solamente Jacob dice se enteró y nada más, a que se enteró y le molestó esa actitud. Ahora, hay mucho para analizar sobre el texto, ¿no? Y preguntarnos. La pregunta es, ¿qué lo motivó a Rubén a actuar de esta manera, ¿no? ¿Qué lo llevó a Rubén a acostarse con Bilha? Y algo hemos visto sobre esto. ¿Recuerdan? No sobre Rubén y Bilha, pero sí sobre esta actitud. ¿Quién recuerda? Yo veo ahí algunas caras que me hacen así, pero... ¿Qué lo habrá motivado a Rubén? Teniendo en cuenta otras historias, tal vez. ¿Quería? La autoridad del padre. Bien. Exactamente. En aquella época, el acercarse y tomar una de las mujeres, o hacer un acto de esa manera, era de alguna u otra forma querer sobreponerse, usurpar el lugar de autoridad que tenía en este caso Jacob. Algunos dicen, no tiene mucho sentido, pero que con esta actitud Rubén quería evitar que esta sierva, que era sierva de Raquel, tomara un lugar de liderazgo, ¿no? Yo lo comento nomás, pero tiene que ver más con lo que venimos mencionando, ¿no? Con esto de usurpar el lugar a Jacob. Esto no le va a salir gratis a Rubén, ¿no? Y más allá del texto, si dice o no dice la versión que tengas, si vamos a Génesis capítulo 49, versículo 3 y 4, Jacob, cuando bendice a sus hijos, dice esto. Génesis 49, 3 y 4. Tú, Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi fuerza y virilidad, primero en honor y en poder. Impetuoso como un torrente, ya no serás el primero. Te acostaste en mi cama, profanaste la cama de tu propio padre. Jacob jamás se olvidó de esta situación. Y a través o consecuencia de esta actitud, Rubén pierde el liderazgo, la primogenitura de su familia. Ahora, ¿recuerdan otra situación similar a esta dentro de la Biblia? Noé y Cam, recuerdan que Cam vio la desnudez de su padre, ¿no? Y Levítico dice, ojo con ver la desnudez de tu padre, de tu madre. Había ya antecedentes, y no lo vamos a repasar ahora, pero lo hemos visto, ¿no? Un antecedente de querer tomar el lugar, usurpar,
Y es parte de la tendencia, ¿no?, del corazón del hombre, querer añorar algo que quizás no le pertenecía ni a Cam ni a Rubén. Y hay otros más adelante. Esa, bien, Absalón. Segunda de Samuel, 16, 15, 23, vamos a verlo. Porque es interesante que aparecen varias veces en la narrativa bíblica aparecen estas circunstancias, estas situaciones que si uno la lee descolgada, mirá, ¿qué habrá querido decir? Dice, voy a leer el contexto, ¿no? Segunda de Samuel 16, del 15 al 23. Mientras tanto, Absalón y todos los israelitas que lo seguían habían entrado en Jerusalén. También Agitofel lo acompañaba. Entonces, Usai, el arquita, amigo de David, fue a ver a Absalón y exclamó: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón le preguntó: ¿así muestras tu lealtad a tu amigo? ¿Cómo es que no te fuiste con él? De ningún modo, respondió. Soy más bien amigo del elegido del Señor, elegido también para este pueblo y todos los israelitas, así que yo me quedo con usted. Además, ¿a quién voy a servir? Serviré al hijo como también serví al padre. Luego le dijo Absalón a Agitofel: póngase a pensar en lo que debemos hacer. Este le respondió: acuéstese usted con las concubinas que su padre dejó al cuidado del palacio. De ese modo, todos los israelitas se darán cuenta de que su majestad ha roto con su padre, y quienes lo apoyan a usted se fortalecerán en el poder, ¿no? Entonces instalaron una tienda de campaña en la azotea para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todos los israelitas. En aquella época, recibir el consejo de este personaje era como oír la palabra misma de Dios, y esto era así tanto para David como para Absalón. ¿Cuál fue el primer consejo que le dio? Andá, acostate con las concubinas de tu padre. Esa es una gran señal de que vos ahora vas a querer tomar el poder, el lugar, la autoridad que tenía su padre. Entonces, esto lo vemos constantemente, ¿no? Y Rubén quiso hacer lo mismo, ¿no? Y después más adelante, en Primera de Reyes, capítulo 2, hay otra historia. Ya Salomón siendo elegido por Dios, hay otro hermanastro, que quiere hacer lo mismo. Y le pide a Betsabé, yo voy a pedir una cosa, le dice a Betsabé: yo quiero a la tsunamita que calentaba a David. ¿Se recuerdan? Dice que David estaba tan viejito, lo tapaban y no lograban, ¿no?, calentarlo. Entonces buscaron una tsunamita, una mujer hermosa para que lo acompañara, y justamente la última persona, ¿no?, que calculo le habrá tomado como una concubina a David, este hijo que quería usurpar el lugar de Salomón, le pidió esa mujer como esposa. No era casualidad, era que quería a través de esa actitud destronar a Salomón. Cuando Salomón se entera, dice: no, ¿qué me estás pidiendo, mujer? ¿Eso te pidió este? Lo vamos a matar. Y lo mató. Entonces esta actitud que tuvo Rubén fue una actitud muy fuerte, muy ahorrante, y por eso pierde, ¿no?, su posición como primogénito. Lo hemos leído ahí, también lo vemos en el 47, 27, 31, 48, 1. Y empieza José, recibe los derechos de la primogenitura y la doble porción a través de la adopción y la elevación de los hijos de él, ¿no? Después esto pasa a Efraín y de Efraín pasa finalmente ¿a quién? El liderazgo del pueblo de Israel va a caer en favor de Judá, ¿no? Si leemos Génesis 49 del 8 al 10, vamos a ver esto. Génesis 49, 8 y 10 dice: tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos, y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando,
hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos, ¿no? Entonces, fíjense cómo va pasando el liderazgo y queda en Judá. Y de ese rey, evidentemente está hablando de Jesús. Sí, Franco. Crónica también dice lo mismo, exactamente. Primera de Crónicas 5:2 dice lo mismo, exactamente lo mismo. Dios establece a Judá a partir de esto como perdón, la tribu en el cual, o el linaje donde va a venir ese rey, ¿no? Y recuerden que la historia bíblica es una sola historia, con pequeñas historias que van llevando todo al rey, a Jesús, al Salvador, al verdadero rey, ¿no? De reyes, y aquel que va a finalmente restaurar eso que se rompió en Génesis 3. Bueno, esto respecto a Rubén, avancemos. Tenemos más versículos para leer. ¿Algún comentario hasta ahora? ¿Algo que quieran decir? Obviamente que afirme todo lo que estoy diciendo, si no, abstenerse. Bueno. Carlos dice, ¿no? El deseo de poder es constante, ¿no? El querer ser el primero. Ya lo vemos de dónde. De Adán. Queriendo ser como Dios, ¿no? Queriendo ser y tomar sus propias decisiones. Tomando del árbol del conocimiento del bien y del mal. La sabiduría humana genera muerte. Es amor, es el árbol. No, lo hemos visto y he dicho un montón de veces. Hay solamente dos árboles. Lo podemos decir, el árbol de la vida o el árbol de la muerte, ¿no? A la larga o a la corta es la muerte, ¿no? Y bueno, y nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando queremos tomar decisiones en base a nuestra propia sabiduría, ¿eh? Sí. Esa es la diferencia, ¿no? Del Cana. De Jacob. Está muy bien, está muy bien. Y qué interesante que es una constante, totalmente. Y siempre estamos expuestos a esto, ¿no? Estamos tentados siempre a querer tomar cosas, materiales, personas, elementos. Y Dios siempre nos da la chance de volver a Él. Y me acuerdo de Ana, dice, y Ana alabó a Dios, ¿no? Estaba llorando, pero entregó y dijo, bueno, yo te alabo, Señor, ¿no? Y le da a Samuel,
un gran profeta, un gran hombre de Dios que lo consagró a él. Ahora me perdí. Íbamos a leer. Estamos en Génesis 35, versículo 27. Dice: Jacob volvió a la casa de su padre, Isaac, en Mamre, cerca de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde también habían vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando se reunió con sus antepasados. Era ya muy anciano cuando murió y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob, ¿no? Isaac estaba ¿en dónde? En Hebrón, el lugar donde Abraham había establecido su tienda y había edificado también un altar al Señor. Ahí estaba Isaac. Y como dice, acá lo describe y es hermoso, ¿no? Lleno de años, ¿no? Ya estaba anciano disfrutando ahora de poder ver a sus dos hijos. Igual que Abraham, ¿recuerdan? Cuando Abraham muere, ¿quiénes estaban ahí para sepultarlo? Isaac e Ismael. Y ahora también estaba Isaac a punto de morir, con muchos años, bendecido por Dios, y estaba Jacob y Esaú, para, después de tanta discordia y rivalidad, estaban juntos para enterrar o sepultar a su padre. Ahora, ¿qué podemos sacar de estos pasajes? Bueno, Jacob está tomando el lugar ahora, bien, de Isaac. Ese que dejó Abraham, ¿no? Está siendo ahora el portador de las bendiciones recibidas de parte de Dios en Abraham, ¿no? En Isaac y ahora en Jacob, ¿no? Y es algo más que simbólico, ¿no? Ahora ya Jacob es el último y a partir de él hay 12 tribus las cuales van a formar un pueblo, el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, a través de esta situación y de este evento podemos ver que Jacob toma ese lugar y recibe de alguna u otra manera y queda como único portador de esta bendición y de las promesas que Dios le dijo a Abraham, ¿no? Que en su simiente, ya sabemos que a través de Judá, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Ahora, leemos un poquito más, versículo 1 del capítulo 36. Estos son los descendientes de Esaú, o sea, Edom. Esaú se casó con mujeres cananeas, con Ada, hija de Elón, elitita, con Aholibama, hija de Aná, y nieta de Sibeón, el Ebeo, y con Besamant, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Esaú tuvo estos hijos. Con Ada tuvo a Elifaz, con Besamat a Reuel, con Aholibama a Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los hijos que tuvo Esaú mientras vivía en la tierra de Canaán. Después Esaú tomó a sus esposas, hijos e hijas y a todas las personas que los acompañaban, junto con su ganado y todos sus animales y todos los bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y se trasladó a otra región para alejarse de su hermano Jacob. Los dos habían acumulado tantos bienes que no podían estar juntos. La tierra donde vivían no bastaba para alimentar el ganado de ambos. Fue así como Esaú, o sea Edom, se asentó en la región montañosa de Seir. Hasta ahí vamos a leer. Lo que viene ahora, esto inicia una nueva sección en Génesis, ¿no? Después de esto va a estar la historia de José. Pero lo primero que marca el texto, y lo pone como un tema central acá, es que Esaú había tomado mujeres dentro de las hijas de Canaán, ¿no? Algo que no estuvo bueno, no estaba dentro de los planes de Dios. Tal es así que estas mujeres le generaron mucho daño a Jacob,
perdón, a Isaac y a Rebeca. Eso lo vemos en el capítulo 26 y 35. Dice específicamente eso, ¿no? Fueron como un dolor enorme para ellos, estas mujeres. No solamente el haberlas elegido, sino evidentemente había mucha discordia, ¿no? Entre ellos. Y bueno, y recordemos que la actitud de Saúl de tomar mujeres en ese lugar muestra de alguna u otra forma el desprecio de las bendiciones del pacto, ¿no? Y al celebrar estos matrimonios mixtos, él mismo se excluye de la herencia sagrada. Ahora, más allá de que Saúl no era el hijo elegido para aportar las bendiciones espirituales, Dios lo bendice igual. Y lo bendice en lo único que él quería. ¿Qué quería él? Material. Quería lo material. Y ahí tiene lo material, ¿no? Dice que era tanto lo que tenían que no podían estar juntos Jacob y Esaú, ¿no? No daban abasto, los rebaños no daban, ¿eh? Los conocedores saben que necesitan cierta cantidad de espacio, de hectáreas para determinados animales, y acá evidentemente era muchísimo esto. Ahora, no es la primera separación que aparece en la Biblia, ¿no? ¿Qué otra separación por la abundancia también? Abraham y Lot, ¿no? También. También. Ahora, en la genealogía. Ahora, a mí me llamó la atención el versículo 1, ¿no? Estos son los descendientes de Saúl, o sea, Edom. Varias veces va a aparecer esto. O sea que algo que nos tiene que dar claro, que el escritor bíblico quería que quede claro, y no haya ninguna duda, es de que Saúl vienen los edomitas. ¿Ok? Ahora, si seguimos leyendo, no vamos a leer porque ya estamos fuera de tiempo, pero son todas genealogías. Del versículo 9 al 14 aparece un tal Amalek. ¿Le suena? Amalek. Ay. Estos personajes fueron enemigos notables de Israel, ¿no? Y vienen de Esaú, vienen de Edom. Éxodo 17, 8, 16, Deuteronomio 25, y aún en 1 Samuel 15, ¿no? ¿Recuerdan Saúl? Y Dios le dice a través de Samuel, mata a todos, ¿no? Bueno, tenía su raíz en lo que había pasado en Éxodo. Ahora, versículos del 15 al 19, también otra cosa que podemos ver, la transición de los descendientes de Saúl, de una estructura de familia a algo más grande, tribus. Aparecen tribus ahora, no solamente son, parecido a lo de Jacob, ¿no? En una familia, 12 hijos, esos 12 hijos empiezan a tener mucho más, y de una estructura familiar a una estructura tribal, y si seguimos leyendo, ya se transforma Edom en una monarquía, en algo mucho más grande. Ahora, Edom y los edomitas se mencionan unas 130 veces en la Biblia. Y ellos son un grupo de vecinos, van a estar constantemente cerca de Israel, dando vueltas. Y hay muchos pasajes bíblicos para ver, pero un evento importante fue, recuerden, lo vamos a ir viendo, en Éxodo, desierto, Israel, tratando de llegar a la tierra prometida, y hay un pueblo que se opone. Dice, vos por acá no vas a pasar. ¿Quién es? Es la actual Jordania, dice Carlos. En Números 20, 21, está este evento, ¿no? Que ustedes no van a pasar por acá, y esto le generó un trastorno al pueblo de Israel. Ahora, en los tiempos de Saúl, Edom fue sometida a Israel, y bueno, hubo idas y venidas entre el pueblo de Israel y el pueblo de los edomitas. Varias profecías están en contra de Edom, en Jeremías 49, en Ezequiel 25. Y con esto cerramos. Hay un edomita más que tiene un papel muy importante, ya en los evangelios, que tiene que ver con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. En Mateo, capítulo 2,
dice que después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de sacerdotes y maestros maestros de la ley, y les preguntó dónde había nacido este Cristo. ¿Sabe dónde era este personaje? Era edomita. ¿Qué quiso hacer este hombre? ¿Recuerdan? Matar al Salvador. Mató a muchos niños. Y fue un personaje que quiso obstruir, que quiso estorbar, que quiso frenar el propósito de Dios. ¿De dónde venía? De larga data. Esaú es Edom. Pero ¿saben qué? Tenemos un Dios mucho más poderoso que cualquier enemigo que se pueda poner enfrente de él. Y Dios, aún con Edom, aún con Esaú, aún con los amalecitas, aún con Herodes, no frenó su propósito. Y Jesucristo descendió, nació, murió en la cruz, resucitó. Y déjame decirte algo, está pronto a volver. Amén. Amén. El Señor cumple su palabra. Oramos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque a través de tu palabra podemos aprender más de vos, conocer que sos un Dios omnipotente, que sos un Dios que nada lo enfrenta de sorpresa. Señor, sos un Dios que ha planificado todo con una perfección tremenda. A pesar de las personas imperfectas, con sus debilidades, con sus pecados, con sus ídolos, Señor, aún así, Señor, tu plan sigue adelante y vemos a través de estos eventos y de estas personas tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu fidelidad, Señor, y vemos que, Señor, sos un Dios que no depende de nosotros, sino que sos un Dios que tu palabra es firme, que es verdadera y que vas a cumplir, Señor, como lo venís haciendo, Señor, como lo venís haciendo, Señor, vas a cumplir tu promesa de venir a buscar a tu pueblo, Señor, para que juntamente pasemos una eternidad junto a vos, Señor, disfrutando de tu presencia, disfrutando de tu reino, disfrutando de todo lo que vos sos y lo que hay en ti. Señor, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Por Jesús, amén y amén. Bueno.